Luego del ciclo de Noé, Génesis pasa a narrar otro ciclo. Se narra que los descendientes de Noé poblaron la tierra. La humanidad conservaba una misma lengua, aunque en unas genealogías presentadas anteriormente en el Génesis se enuncian pueblos que ya hablan lenguas distintas, pero en fin, dejemos pasar esa pequeña contradicción ahí. Y en la localidad de Senar se narra que los hombres se propusieron construir una torre muy alta para glorificarse. Entonces Dios, molesto, bajó, confundió sus lenguas y así, incapaces de comprenderse mutuamente, los hombres deben abandonar el proyecto. Esta es la historia de la famosa Torre de Babel. El relato parece ser otro mito etiológico, es decir, aquellos que buscan explicar el origen de las cosas. La historia pretende explicar dos cosas. En primer lugar, el origen de la diversidad lingüística entre los seres humanos y también la existencia de los zigurats. Estos eran unas torres que abundaban en la región de Mesopotamia con fines religiosos, muchas de las cuales estaban abandonadas. Entonces el mito explicaría por qué estas grandes construcciones estaban en abandono. Claro, porque eran los previos de la Torre de Babel que se tuvieron que abandonar. En todo caso, Génesis presenta una falsa etimología al sugerir que el nombre de la ciudad de Babilonia viene de Balal, que significa confuso en hebreo. Esto sería haciendo alusión a la confusión de las lenguas, ¿no?, que narra la historia. Pero en realidad Babilonia viene de Babilú, que en lengua babilónica significaba puerta de Dios. Así que he ahí un error etimológico de los autores bíblicos. Además de la espectacularidad sobrenatural sobre la confusión de las lenguas, el carácter etiológico de la historia debería ser suficiente para pensar que este relato no tiene base histórica. Pero, como siempre, los infatigables fundamentalistas se empeñan en presentar piezas arqueológicas muy dudosas para respaldar una lectura literal del texto. En efecto, hay evidencia de muchos zigurats en la región mesopotámica. Quizás el más descubierto es el más célebre es uno descubierto por Leonard Woolley cerca de la actual Babilonia, de los restos de Babilonia. Pero eso de ninguna manera prueba el relato tal cual se narra en la Biblia, pues precisamente la historia, que fue escrita muchísimos siglos después de los acontecimientos narrados, si es que acaso ocurrieron, surgió para explicar la existencia de esos zigurats. Al margen de su falta de historicidad, el cuento de la Torre de Babel es criticable también por su empeño en poner freno al desarrollo de las potencialidades humanas. Esto no es exclusivo de la Biblia. Los griegos, por ejemplo, advirtieron mucho en contra del pecado de la hubris, el orgullo humano y el intento de ser dioses. Por ejemplo, recordemos la historia de Ícaro, quien murió a consecuencia de tener hubris al pretender volar muy alto. Pero frente a todo esto, francamente, yo preferiría asumir una célebre frase que pronunció el futurista Arthur Clarke. Tal vez nuestra misión no sea adorar a Dios, sino más bien crearlo. El desarrollo de las potencialidades humanas es precisamente lo que nos ha permitido conseguir mayores niveles de felicidad. Si nos tomásemos muy en serio la moraleja de la historia sobre la Torre de Babel, no construiríamos rascacielos, pero tampoco ni siquiera aviones o vacunas. Las religiones nos han chantajeado y limitado demasiado con su reproche de que no debemos jugar a ser dioses. Yo creo que es hora de superar este complejo y, como Arthur Clarke decía, acercarnos a ser dioses más bien.